Darío Gómez, Avance, capítulo 48. Julio comienza sus clases de guitarra junto con Cuerdita, lleno de entusiasmo y con muchas ganas de aprender. Al principio, el joven pone todo su esfuerzo y dedicación, mostrando un gran interés por dominar el instrumento. Sin embargo, Cuerdita pronto nota que, a pesar de la energía y la motivación de Julio, el aprendizaje no está fluyendo tan rápido como ambos esperaban. Las notas se le escapan, los acordes le resultan complicados, y sus dedos parecen resistirse a los movimientos más básicos. Julio entra a la casa cabizbajo. Siente que tal vez nunca logrará tocar la guitarra de la manera que sueña, y se encuentra atrapado en pensamientos de duda e inseguridad. Cuerdita recuerda lo que le dijo la primera vez que se conocieron. Explica que hay personas que nacen con el don de ser artistas, pero también hay quienes tienen un camino más largo y desafiante. Aclara que eso no significa que no puedan llegar lejos, sino que todo depende de la perseverancia y las ganas de alcanzar los sueños. Le asegura que tiene algo muy importante, el deseo de aprender y la determinación para no rendirse. Darío, Olga y Elkin emprendieron un viaje que los llevó a recorrer diferentes pueblos con el propósito de sacar adelante el plan que habían diseñado cuidadosamente. Mientras el Elkin cumplía con su parte de las tareas durante el día en las plazas, Olga y Darío se encargaban de las noches, visitando las cantinas para continuar con el trabajo. Este patrón se repetía en cada pueblo al que llegaban, siguiendo una rutina que poco a poco parecía acercarlos a su objetivo. Una tarde, Olga y Darío decidieron sentarse a revisar cuánto dinero habían recaudado hasta ese momento gracias a la venta de los discos. La escena transcurría bajo la tenue luz del día mientras los billetes se apilaban frente a ellos. Sin embargo, a la distancia, un Elkin los observaba con detenimiento, como si vigilara cada uno de sus movimientos. Su presencia resultaba inquietante, la expresión de su rostro y la manera en que permanecía inmóvil hacía pensar que quizás no tenía los mejores motivos para estar allí. Olga y Darío no podían ocultar su asombro y emoción al comprobar que el esfuerzo estaba dando frutos. Al sumar las ganancias, se dieron cuenta de que ya les faltaba muy poco para completar la primera cuota del banco. Esto significaba que el sueño de salvar la casa de los padres de Olga, evitando que fuera arrebatada por la hipoteca, estaba más cerca que nunca de hacerse realidad. Julio mantenía una conversación con su amigo Gustavo, en la que poco a poco comenzaron a revelarse sus verdaderas intenciones. Aunque en apariencia Julio había mostrado interés en ayudar a Cuerdita, confesó que su propósito no era tan noble como había querido hacer creer. Con una sonrisa algo maliciosa, admitió que lo que realmente deseaba era aprovecharse de la situación para que Cuerdita le enseñara a tocar bien la guitarra. Una vez que dominara el instrumento, Julio pondría en marcha un plan mucho menos honorable. La idea de Julio era colocarle una trampa a Cuerdita. Tenía pensado dejar un trago de aguardiente sobre la mesa, consciente de que Cuerdita enfrentaba serios problemas con el alcohol. Sabía que sería difícil para él resistirse y que, tarde o temprano, terminaría recayendo en su adicción. Según lo planeado, cuando Olga y Darío regresaran y encontraran a Cuerdita en un estado lamentable, se verían obligados a replantearse la situación. La escena que imaginaba Julio era perfecta para su propósito. El impacto de ver a Cuerdita sumido en el alcohol sería suficiente para que Olga y Darío perdieran la confianza en él como guitarrista. En ese momento, según Julio, ellos considerarían buscar una nueva opción, y ahí es donde él entraría en juego. Elkin estaba en medio de una llamada telefónica que resultaba, cuanto menos, sospechosa. Decía que el carro llevaba dentro un material valioso que podía ser vendido para obtener buenas ganancias. Además, mencionó que la mujer de Darío llevaba más dinero en su bolso, dejando entrever que la conversación tenía un trasfondo inquietante. Una vez terminó la llamada con un aire de calma fingida, fue a buscar a Darío. Darío estaba esperando dentro del carro, estacionado frente a una farmacia mientras Olga compraba medicinas para aliviar unos malestares que llevaba arrastrando desde hacía días. Al llegar, Elkin le preguntó por Olga, y Darío, sin sospechar nada, le explicó que estaba dentro de la farmacia y que pronto volvería. Fue entonces cuando Darío, con una sonrisa que intentaba parecer despreocupada, le sugirió que podía seguir con sus actividades, ya que él y Olga habían decidido quedarse en un hotel para descansar. Sin embargo, esta idea no le convenía a Elkin, quien rápidamente propuso otra alternativa. Con tono persuasivo,
le contó a Darío que tenía un amigo con una casa de un amigo en las afueras del pueblo, la cual podrían usar sin problema. Le insistió en que, dadas las circunstancias, era importante que todos permanecieran juntos para poder apoyarse y avanzar en el plan que tenían. Cuando llegaron al lugar, algo no encajaba. La casa estaba completamente vacía, sin señales de que alguien la habitara, y para empeorar la situación, tenía un candado en la puerta principal. Darío, visiblemente incómodo, miró a Elkin en busca de una explicación. Como si nada extraño estuviera sucediendo, se limitó a decir que seguramente el amigo había olvidado quitar el candado, pero que no había problema porque podían abrirlo fácilmente. En un intento de calmar a Darío, lo instó a pensar en las opciones, gastar más dinero en un hotel o aprovechar esa casa que, según él, les brindaría un refugio cómodo y gratuito. A regañadientes, Darío tomó un martillo que llevaba en el carro y rompió el candado, abriendo la puerta. Aunque todo parecía fuera de lugar, Elkin no dejó de insistir en que esa era la mejor decisión. Su actitud, llena de seguridad y tranquilidad aparente, era lo único que evitaba que Darío dudara más de la situación. Fidel llegó de manera inesperada a la casa de Julio. La sorpresa fue evidente en el rostro de Julio, quien, intentando mantener la compostura, se apresuró a presentarle a Cuerdita. Sin embargo, Fidel no necesitaba presentaciones, ya sabía perfectamente quién era Cuerdita. Lo reconoció como el hombre que había tomado la decisión de dejar a su hijo fuera del proyecto del disco. En lugar de confrontarlo, explicó que su visita a Medellín tenía otro propósito. Con una actitud aparentemente tranquila, dijo que había viajado únicamente para atenderse una muela que le estaba dando problemas. Según él, como no tenía suficiente dinero para pagar el tratamiento en su pueblo, pensó en usar el dinero que habían invertido en el proyecto del disco para cubrir los gastos médicos. Esta declaración dejó a Cuerdita completamente desconcertado. Sin embargo, antes de que pudiera exigir explicaciones, Julio intervino y le dijo que más adelante hablarían del tema, buscando esquivar el asunto en ese momento. Decidieron entonces dirigirse al hospital para que Fidel pudiera ser atendido. Fidel, curioso y algo molesto, le preguntó a Julio por qué siempre estaba acompañado por Cuerdita. La respuesta de Julio fue rápida y calculada. Con un tono que pretendía sonar amable, le dijo que Cuerdita estaba enfermo y que él solo quería ayudarlo, argumentando que no guardaba ningún tipo de rencor hacia él y que su intención era contribuir a que Cuerdita se convirtiera en una mejor persona. Estas palabras parecían nobles, pero en realidad no eran más que una fachada. Al día siguiente, mientras Elkin se duchaba, Olga notó algo que la dejó inquieta. Observó que los productos que él preparaba para venderlos estaba fabricando únicamente con agua, una práctica que claramente era un engaño hacia las personas que confiaban en él. Olga decidió contarle todo a Darío. Cuando Darío salió de inmediato para confrontar a Elkin, con firmeza y evidente disgusto, le dejó claro que no estaba dispuesto a seguir participando en una actividad que perjudicara a otros. «Hasta aquí llego yo», le dijo, dejando en claro su postura ética. Elkin, lejos de mostrarse arrepentido, adoptó una actitud desafiante. «Si así es como quieren las cosas y me van a dejar tirado, entonces por lo menos llévenme hasta Armenia. Desde ahí yo veré cómo hago para llegar a Buga», respondió, sin un ápice de vergüenza. Darío y Olga, aunque molestos por la actitud de Elkin, decidieron llevarlo como había pedido. Durante el trayecto algo inesperado sucedió. Darío sintió que algo andaba mal con el carro, por lo que decidió detenerse para revisar. A primera vista parecía un problema menor, algo sencillo de solucionar, pero había algo en la situación que no cuadraba del todo. Darío no podía quitarse la sensación de que aquel inconveniente no era del todo accidental. Mientras Fidel estaba en la casa de Julio, una verdad inesperada salió a la luz. Todo ocurrió cuando Berenice, la madre de Olga, llegó de manera imprevista. Berenice reveló que había sido ella quien había puesto todo el dinero para financiar el disco. Esta confesión dejó a Fidel impactado, pues desmoronaba lo que creía sobre la inversión y sobre la honestidad de Julio. Poco después, Julio regresó a la casa acompañado de Cuerdita, tras haber salido a comprar un medicamento para Fidel. Pero en lugar de una bienvenida, Fidel lo recibió con un puñetazo en la cara, su rostro lleno de rabia y decepción. Con voz firme y cargada de indignación,
Le dijo que ya sabía toda la verdad y lo enfrentó directamente, preguntándole qué había hecho con el dinero que le pertenecía. Julio, acorralado, confesó entre titubeos. Admitió que había cambiado el dinero y que solo había recibido 50,000 pesos por él. Pero la confesión no terminaba ahí, añadió que, después, había perdido todo ese dinero apostando. La respuesta enfureció aún más a Fidel, diciéndole que a partir de ese momento ya no era su hijo.